Saludos. Titulamos este vídeo Cultura Honshan arcaica reveladora. Océanos, territorios humanoides secretos, 26/114. Hacemos este vídeo a fecha de julio del año 2022 en situación de revelación de todo lo que ha estado oculto. Y entonces, en relación con este vídeo y esta serie, pues ya sabrán que es una continuación de algunos vídeos en que estamos exponiendo que han podido existir realmente, físicamente, incluso en la actualidad pueden estar existiendo también parte de entidades que no son humanas, en la sombra y en ubicaciones secretas. Y entonces nosotros en este vídeo vamos a proponer otro de estos espacios amplios, como es la zona sobre todo del Pacífico, en que según nuestra opinión pues existen restos de, podemos decir así, de esculturas que se están manifestando que en épocas pasadas pues ahí existían unas tipologías que no eran humanas y que en la actualidad pues esos lugares pues están que son de difícil acceso, pues al mismo tiempo por sus lugareños pues están, podemos decir así, estableciendo una serie de pensamiento supersticioso y para que permanezcan ocultos. Y si cualquier tipo de, podemos decir así, de visión extraña, pues no se comunique, sino que exista un tabú, eso es decir, un secretismo. Entonces, esta es como acabamos de ver, el cartel anunciador de este vídeo, en que están viendo unas imágenes aquí de la cultura Honshan, tipologías que no son realmente humanas, porque precisamente esta serie va de esta cultura y de sus artefactos, que son muy reveladores, decimos nosotros, y por eso realmente uniendo este testimonio de estos artefactos antiguos que te representan tipologías que no son humanas, uniendo eso con el conocimiento actual de personas, como hemos visto, un anterior, podemos decir así, ingeniero funcionario de alto rango que te está y nos ha descrito cómo él personalmente, y también otros testigos que también habrán visto en vídeos recientes de esta misma serie, pues han descrito precisamente a estas entidades que no son humanas en la actualidad. Por tanto, eso a nosotros nos remonta al pasado y decimos, pues esta cultura tan reveladora Honshan, pues seguramente todos estos artefactos pues no serían fruto de su imaginación, como ahora nos quieren hacer creer que todo es fruto de la imaginación, de leyendas, de mitos. Nosotros decimos, ya nos inclinamos más por creer que realmente estaban representando lo que veían en un pasado, sobre todo porque en esta época de esta cultura Honshan atribuida a una cultura neolítica del 4700 a.C., pues ahí nosotros hemos comprobado que precisamente eran muy manifiestos, es decir, no ocultaban como ahora a partir del último reseteo. Ya nosotros hemos comprobado que se está ocultando a tipologías que incluso eran humanas, élites humanas que eran de mayor tamaño. Por tanto, esto nos da a nosotros, y este vídeo va en ese sentido. Entonces vamos a exponer un punto 1 que nos dice que es plausible, es decir, es posible la existencia de tipologías humanoides. Queremos nosotros pues manifestar esa idea, que también es muy posible o plausible la existencia de ubicaciones de ocultamiento, como toda esta zona que vamos a ir nosotros observando y comunicando, que es la zona del Pacífico. Y por tanto, esto en un punto tercero pues nos hace pensar, otra vez remitirnos a que precisamente esta cultura Honshan, pues lo que te estaba reflejando era una verdad observada y manifestada en ese tiempo pasado. Y un punto final, que es el que le vamos a dedicar más tiempo, es precisamente, vamos a tratar 4 de estas ubicaciones.
4 de estas ubicaciones que para nosotros nos manifiestan que en un pasado y quizás en un presente, pero en bases secretas, por eso de ahí ese tipo de superstición y ese tipo de secretismo y de sociedades secretas de los nativos que evitan que, podemos decir así, los occidentales pues obtengan conocimiento, pues entonces vamos a expresar 4 de estas ubicaciones: la isla de Pascua, que ya lo hemos tocado, Nan Madol, que eso está en otra isla cercana, Nuku Hiva, otra isla perdida, podemos decir así, en la inmensidad de ese océano Pacífico, y Kandi Suku, que está más próxima a la zona de Indonesia, porque ahí realmente en estas ubicaciones para nosotros podemos decir así, aportan testimonios de estas tipologías. Entonces, en este punto 1, ¿sería posible la existencia de tipologías humanoides? Nosotros hemos dicho ya, incluso en series anteriores, que nosotros consideramos que posiblemente los actuales animales pues sean también vestigios vivientes de tipologías humanoides de tipo animalesco, de ciclos temporales pasados. Entonces esto puede sorprender, pero realmente para nosotros vemos, y porque por eso precisamente estas culturas más antiguas como la cultura Hongshan y por ejemplo la cultura egipcia, pues sus dioses son humanoides de características animalescas. Y entonces por eso consideramos que el ser humano, con un pensamiento simplemente una cierta lógica, aunque esto es especulativo, pues nosotros decimos, sí, sabemos, y por lo menos eso es lo que nosotros estamos compartiendo, que el ser humano es la cumbre actual de la creación. Pero aquí, junto con el ser humano, pues también está el reino animal, Pero entonces nosotros decimos, ¿por qué no va a ser posible que entre el ser humano y el reino animal haya existido un nivel intermedio en el pasado y quizás en el presente, pero de tipo oculto, que serían estos humanoides animalescos? Pues eso entra dentro de la lógica. Lo que sucede que en este último reseteo pues se ha acordado en mantener oculto todo este conocimiento y estas posibles tipologías, y si algunas de ellas pues se descubren de modo casual, podemos decir así, pues realmente pues el sistema quiere ocultar, ya lo hemos explicado por qué precisamente quiere ocultarlo en algún vídeo anterior, y entonces pues dice que no, que esos son ideas de personas conspiranoicas o que no funcionan mentalmente bien. Pero nosotros decimos, no puede ser casual que precisamente en los zodíacos, la palabra zodíaco pues viene de zoo es rueda de animales, podemos decir. Así que entonces en las culturas más antiguas pues ese tipo de dioses del zodíaco pues sean de tipo animalesco. Y entonces en esta misma cultura que estamos diciendo, la cultura Hongshan, a la que hacemos esta serie, pues ven aquí el actual zodíaco chino. Todos son animales, los 12 animales, con preponderancia en el dragón, pero la serpiente nosotros decimos que es más importante aún. Lo que pasa es que está más en segundo plano. Pues bien, en la cultura Hongshan te representaba este mismo zodíaco de animales, pero fíjense que no eran animales como estos artefactos, esta escultura Hongshan que están viendo aquí representando el zodíaco, eran los mismos animales, pero fíjense, están erguidos, están erectos, es decir, son humanoides realmente. Por todo esto a nosotros nos confirma en nuestra idea de la existencia en el pasado y quizás en el presente, pues en algunos lugares como esta zona tan extensa y con tanto misterio, que se pensaba incluso que en esta zona estaba una antigua Lemuria, la zona del Océano Pacífico. Aquí está Australia y por esta zona pues va a estar Pascua. Entonces nosotros decimos, es plausible la existencia de ubicaciones en estos lugares de ocultamiento y control, como estos 4 puntos que nosotros vamos a ir desarrollando. Por tanto, estas tipologías, como este artefacto que tienen aquí de la cultura Hongshan, que te está reflejando una tipología humanoide, porque está erecto, pero de tipo cánido, como ya habrán visto también en un vídeo anterior, que después pasaría a ser un tipo semejante al dios Anubis que tienen aquí, con cabeza
de perro o de chacal. Esto es un artefacto de la cultura Hongshan de 30 centímetros y de 3 kilos y un jade especial. Pues decimos nosotros, pues posiblemente por todo esto que estamos argumentando, no fuese una fantasía, sino fuese la expresión de una realidad que te manifestarían estos artefactos, al igual que vean aquí, porque esta cultura Hongshan es la que más manifiesta y de modo más claro todas estas tipologías animalescas, pero en sentido vertical, erectos, como aquí están viendo este tipo de tipologías tan extrañas. Pero nosotros sabemos que la cultura Hongshan no hacía nada por capricho, todo tenía un gran conocimiento. Por tanto, nosotros nos inclinamos a pensar que realmente ellos estaban representando algo que era real, y entonces en esta zona aquí pues es la que hemos nosotros cogido. Están en todo el mundo, pero sobre todo por sus dimensiones y por estas características que van a ver en estas 4 ubicaciones de la isla de Pascua, de Nam Madol, que estará por aquí, de Nukuiva, que estaría aquí por aquí perdida, y de Kandisuku, que estaría más por la zona de Java, por la zona más próxima al Océano Índico, podemos decir aquí. Ya habrán visto en un vídeo anterior que toda esta zona de Australia pues está, podemos decir así, muy cerrada al ser humano normal. Entonces vamos primero a esta isla de Pascua. Fíjense aquí donde está perdida, podemos decir, en ese inmenso océano que está a unos 3.800 kilómetros de la tierra de Chile, la tierra chilena, porque pertenece a Chile. Y fíjense, pues como ya sabrán, muy conocidos los famosos moais. Entonces aquí pues pueden pausar y pueden ver, porque toda esta sería zona, todo esto serían moais que estarían ahí representando, y son figuras humanas talladas con cabezas muy grandes, y a menudo apoyadas sobre enormes pedestales, y entonces realmente no reflejan rasgos de esos nativos, ni mucho menos, aunque la historia oficial, aquí lo pueden ver, lo que te dicen los expertos es que fueron esos nativos los que construyeron esas estatuas enormes. Eso para nosotros pues no le encontramos verosimilitud, es nuestra opinión. Y ya habrán visto en un vídeo anterior que precisamente si aquí está esta isla de Pascua, cómo es que los vuelos o los traslados mediante barcos para ir a esta zona de Australia no cojan este camino, no lo cojan, sino que cojan y se rodeen todo el globo para ir por el camino muchísimo más largo. Ya lo han visto en un vídeo anterior. ¿Qué sentido puede tener? Pues ahora que estamos diciendo esto de ubicaciones reservadas para este tipo de tipologías y para bases secretas actuales, pues tiene todo el sentido para que de aquí esto permanezca aislado. Por eso es preferible, y ellos realizan pues este viaje oficial en lugar de este muchísimo más corto. Eso lo hemos visto en un vídeo anterior, y fíjense aquí precisamente que también esto es nuevo, porque hasta ahora no se le daba difusión, aunque ya se conocía, pero no se le daba difusión, y a ir descubriendo precisamente que estas estatuas enormes pues estaban realmente enterradas, y esto también hace relación con lo que nosotros hemos puesto en algún otro vídeo sobre las inundaciones de barro que aumentan el nivel del suelo, podemos decir, y entonces quedan enterrados y tienen unos tamaños enormes, algunos de ellos grandes, como que puede llegar a pesar 180 toneladas, y este que no está erecto, pues este es el más grande, que se tiene unas 270 toneladas y está en la cantera principal de esa zona. Entonces esto que lo hayan realizado estos nativos para nosotros no tiene ningún sentido. Esto pertenecería a una época anterior, y esta tipología no tiene nada que ver, estos rasgos, con los nativos, ni mucho menos. Pero fíjense cómo están, incluso se sabe que tienen cuerpo, pero fíjense, toda la sensación es que ha venido este tipo de inundación y de elevación de barro y los ha dejado algunos incluso inclinados y enterrados. Es para nosotros esto muy expresivo. Y dentro de esta misma zona de Pascua pues tiene también otros misterios que serían relacionados con el secretismo, porque entonces un aspecto de la cultura popular que pueden encontrar aquí, que muchos se venden incluso a muchos turistas, este tipo de figuras, y aquí nos cuentan la historia. Entonces nos dicen que un personaje que está aquí pues vio, se encontró con dos espíritus que eran Aku Aku, dormidos frente a él. Entonces nos dicen, al verlos,
con atención se percató de sus cuerpos eran esqueléticos y decidió marcharse y dejarlos. Sin embargo, al intentar escapar corriendo, los despertó. Y entonces los Aku Aku los siguieron, y fíjense, los siguieron por temor a que dijera a alguien lo que había visto. Es decir, ellos, mediante este tipo de representación, quieren que no se cuente algo extraño, que sería, por ejemplo, su presencia. Y entonces, estas figuritas representarían a estos Aku Aku, que se venden allí incluso a turistas y se realizan en madera. Y entonces, ¿qué representarían? Pues a unos espíritus de otro mundo. Y entonces nos dicen aquí también, para que fijen, se dice que cuando una persona rompe un tabú, es decir, rompe una norma sagrada, es decir, cuenta algo que no debe de contarse, entonces después de morir su alma se transforma en un Aku Aku y deambula entre el mundo físico y espiritual. ¿Esto qué es lo que fomenta? Pues fomenta que todo lo que es misterioso que se vea en esa zona de tipo, podemos decir así, extraño, pues tiene que guardarse silencio. Entonces esto, para que vean que está en un mismo paquete el aislamiento de estas zonas, y también a los posibles humanos nativos en este caso, pues adoctrinarlos de esa manera para que permanezcan callados realmente ante cualquier cosa misteriosa. Y en esa misma isla pues también está aquí la historia de Make Make, que sería el dios creador, que tenemos aquí una de sus imágenes, pero aquí lo que nos interesa más es una tipología de tipo pájaro, tipo aviar, que van a ver con mucha frecuencia en los artefactos Hongsan. Y fíjense que es un tipo, es un humano, es un hombre, pero un hombre con pico, es un hombre pájaro, porque entonces, aparte de que ellos te lo vendan con toda su historia y su leyenda, nosotros decimos, nos atenemos a lo que vemos, y lo que vemos es una tipología humanoide tipo pájaro, como estarán viendo aquí, con su pico, y eso para nosotros entra dentro de lo que estamos diciendo nosotros, de que se habrían permanecido todavía ahí incluso vestigios físicos pues de ese tipo de humanidades animalescas, humanoides mejor dicho, que no quieren ya que se sigan viendo. Y vean también que incluso en esa misma zona de Pascua, esto es grande porque fíjense aquí un hombre y el tamaño que tienen, pero este tipo de muro, como están viendo aquí, con este tipo de incrustación de piedra sobre piedra, pues eso denota una altísima tecnología muy misteriosa, como la que tienen aquí en Cusco, Perú, como están viendo aquí, con muchos ángulos que las hace inaccesibles a los terremotos, y es igual que esta que está aquí en esta misma isla, para que vean que nosotros no creemos que esa historia de los nativos hicieran nada de esto. Y en esa misma zona también están por la parte, podemos decir así, subterránea, pues un grupo grandísimo de cuevas, que dice son kilométricos tubos de lava volcánica que se formaron hace miles de años, siendo el laberinto subterráneo más extenso del mundo. Entonces fíjense, aquí están los turistas yendo y penetrando en uno de esos laberintos. Entonces esto ya es un atractivo para los turistas. Entonces fíjense que nos dicen el laberinto subterráneo más extenso del mundo. Entonces, esto entra también en relación con lo que estamos diciendo incluso en la actualidad. Ya saben que en Estados Unidos, pues según Schneider, que era uno de los partícipes en la construcción de estas bases, pues son bases secretas y subterráneas. Pues esto sería podemos decir así, un testimonio de otro pasado que también pues, tenía pues todo este tipo de subterráneos, podemos decir así. Entonces eso para que vean lo misterioso de esa zona y que existe todo ese tabú de que no se hable de lo que es misterioso, porque ahí aparecerían seguramente más de una vez este tipo de naves, este tipo de etcétera, etcétera, y por eso existe ese silenciamiento. Pero ahora vean también otra ubicación, que esta es Nan Madol. Nan Madol está a más de unos 2.000 kilómetros de Papúa Nueva Guinea, que está aquí, está Australia, Papúa Nueva Guinea, y aquí en Pohnpei, que pertenece a la Micronesia, pues está esta isla, este enclave de Nan Madol,
que es muy misterioso también, ahí perdido, podemos decir, ahí en medio de ese océano. Y entonces aquí pues existen unas estructuras que son islas artificiales. Esto es una foto a vista de pájaro, podemos decir así, entonces, en que son islas artificiales unidas por canales. Por eso le dicen que esta podría ser la Venecia del Pacífico. Y en toda esta zona pues también es muy misteriosa, porque aquí existen toda una serie de ruinas que son este tipo de columnas de basalto, que de gran peso, y entonces están, nos dicen que estarían, no se explica muy bien cómo pudieron transportarse aquí a la distancia en que podrían estar, podemos decir así, su mina, podemos decir, para construirla, este tipo de roca volcánica. Entonces es un misterio de cómo fue construido todas estas estructuras. Entonces, y en cambio no se ha encontrado ningún tipo de tecnología, podemos decir. Pero entonces aquí también está el misterio. Entonces, porque no existen registros escritos, pero es que si existiesen, pues para nosotros es que los hacen borrar, al igual que ha sucedido con tantos incendios. Y entonces nos dicen también, fíjense, lo mismo con el secretismo, que la costumbre local de guardar secretos es sagrada. Entonces, uno de los obstáculos es, por ejemplo, aquí te dice una de las informaciones, que el rey local, Nanwarki, dijo a todos: quien hable sobre los gobernantes pasados con poderes sobrenaturales estaría violando la ley. Fíjense cómo impone este tipo de entidades en los humanos, que son los jefes, también muchas veces ayudados por ellos, para que pongan leyes de secretismo. Y entonces, incluso los pocos arqueólogos, como este que llevaba un gran estudio sobre esta zona, que fue en 1874, un naufragio cerca de las Islas Marshall, pues dio con cientos de cajas pertenecientes al antropólogo polaco Jan Kubary al fondo del océano. Y entonces eso hizo que se perdiera gran parte de lo que se sabía de la historia de esa isla que habría estado descubriendo ese antropólogo. Para nosotros esto no sería casual, sino sería posiblemente pues para quitar esto que se va descubriendo, es lo que nosotros creemos. Pero también hay que, aquí, al igual que pasa también con esas galerías de la isla de Pascua, pues se descubre que bajo estas ruinas de Nan Madol, pues entonces buceadores han llevado inmersiones y han encontrado con sorpresa la presencia de calles, avenidas y cementerios bajo estas aguas. Entonces, por eso nos dice que entonces lo que se conserva por fuera es solamente la punta del iceberg, realmente. Y entonces aquí estuvo uno de los mejores investigadores, que es Andreas Faber-Kaiser, y él te cuenta que estuvo en toda esta zona, y entonces nos dice, se esconde sobre el secreto, porque nos dicen que eso todo es secreto, porque él cuando llegó empezó ya a comprobar que una serie, que podemos decir, de personas extrañas o lugareños extraños, pues ya conectaron con él realmente. Y entonces por eso él dice los iniciados de la hermandad de los Zamoros le dan a su isla justamente este nombre, sobre el secreto. Es decir, una población ahí poderosa, una hermandad, pues protege ese secreto. ¿Y cuál sería ese secreto? Pues todo el contacto aparente de este tipo de ubicaciones, incluso de tipologías, pues permanecer secreto, porque los considerarían como dioses. Y entonces también pues aquí existen todos estos testimonios de que antes de la Primera Guerra Mundial, pues buscadores de perlas pues también encontraron por aquí, como nos dicen, pues todo este tipo de pasear por calles que estaban bien conservadas realmente. Y por tanto esta es una misteriosa ciudad submarina que según ya no la leyenda sino muchos testimonios, pues alberga tesoros concretos. Y entonces aquí nos hablan también de cómo submarinistas nipones pues habrían ido extrayendo platino del fondo marino. ¿Pero platino de dónde? Porque fueron descubriendo que había con asombro muchas momias que estaban encerradas en sarcófagos de platino, pero que llegó un momento en que ya no salieron a la superficie. Entonces ya ahí viene también la historia de tener que retirarse de toda esa zona. Y en toda esa ubicación los nativos saben que no pueden permanecer aquí por las noches cuando se va el sol.
Entonces, para que vean cómo lo tienen todo establecido como lugares secretos, y si hay humanos cerca, como estos nativos, pues que no permanezcan aquí, y sobre todo algunos que eviten y preserven el secreto, podemos decir. Y esta es la tercera ubicación que decimos, que esto es Nuku Hiva. Esto está incluso todavía más perdido en este punto del Océano Pacífico. Entonces la distancia a Papúa Nueva Guinea, que está aquí, pues es más de 8.000 kilómetros, y a la isla de Pascua, que ya la misma isla de Pascua, ya saben que está a más de 3.000 kilómetros de la costa, pues en relación esta con la isla de Pascua está a más de 3.000 kilómetros también. Entonces fíjense, pues aquí en este tipo que serían las Islas Marquesas en la Polinesia Francesa, el aislamiento. Pero lo que nos sorprende es que también tiene este tipo de estatuas que están viendo muy abundantes, que esto no son tipologías humanas ni muchísimo menos, eso está muy claro aquí para nosotros. Fíjense aquí cómo está, esta sería Nuku Hiva, aquí en todo este parte de esas islas, y esta es Nuku Hiva, y entonces ahí pues se conservan aún y están aquí como reclamo turístico de este tipo, que nadie te da explicación, nadie te da explicación de quién hizo este tipo de, podemos decir, esto sería muy abundante, son más este tipo de reliquias en piedra que las representaciones humanas, y todas son de tipo inhumano realmente. Pues claro, eso sería para nosotros a lo mejor una de estas ubicaciones donde estuviera realmente, porque esto es lo que te manifiestan todo este tipo de estatuas, y se ve que están muy bien hechas, que eran artistas realmente. Fíjense, aquí, tipología clarísimamente que no es humanas, ni muchísimo menos. Y la abundancia, fíjense, seguimos viendo aquí, tiene un cetro de poder realmente, pero para nosotros podemos decir, pues esto para nosotros no puede ser aunque dicen sería una imaginación. Nosotros decimos, hacer en piedra todas estas esculturas, pues no tiene sentido. Lo que tiene más sentido es lo que nosotros ya ahora pensamos, que debemos de dar realidad, aunque la hayan quitado de la vista. Entonces, este personaje que está aquí, precisamente existía una película actual que se llama Marte Ataca, y nos lo ha recordado clarísimamente este personaje tipo marciano que ataca a los humanos, porque todo va en el mismo paquete. Las élites actuales pues cogen también esto que sabían. Fíjense aquí, lo mismo en Nuku Hiva, pues este tipo de representaciones, y parecen que tiene aquí también una especie de hijo, o más pequeños, entonces tendrían que tener también un tipo de sentimentalismo, podemos decir así. Fíjense la abundancia que hay, más que las representaciones humanas. Estos eran los que realmente estarían aquí. Eso es lo que una persona ahora, nosotros pues ya pensamos que esto no es fantasía. Y entonces vamos a terminar con este otro ubicación, que este está más cerca del Océano Índico más que del Pacífico. Esto es Australia. Aquí estaría el templo de Suku Templo, en la zona de Java. Entonces, como estarían viendo aquí en toda esta zona de Java, aquí está Australia. Bueno, pues aquí también en esta parte que está aquí de este tipo, pues está el Suku Templo. Entonces esto realmente también son unas esculturas que representan distintas tipologías. Te lo presentan humanos, pero también distintas tipologías, y sobre todo la tipología que van a ver que precisamente sería uno de los regentes aquí. Entonces, pero fíjense cómo también tiene semejanza con, por ejemplo, los templos, el templo de Chichén Itzá, como tiene este tipo de pirámide. Esta es una de las zonas más importantes que estamos tratando, de Candi Sukur, que está en Java, Indonesia. Fíjense aquí tipos humanos o humanoides, pero fíjense siempre la serpiente o el dragón sustentándolo, y fíjense este tipo de escalinata como es muy semejante con las fauces abiertas del reptil, que nos recuerda totalmente a la zona de Chichén Itzá, a miles de kilómetros realmente, para que vean. Y entonces pues aquí existen todo tipo de tipologías. Esta, por ejemplo, se ve claramente que no es humana, pero está erecta. Otros tipos, aquí como están viendo, dicen que tienen mucho sentido erótico, piensan ellos. Nosotros decimos, bueno, era la energía humana la que recolectaban. Entonces, fíjense, este tipo, por ejemplo, este que tenemos aquí, pues para nosotros nos refleja lo que eran también un amuleto que se le llama amuleto tiki, que parece una cabeza de pájaro también, o del hombre pájaro, pero sobre todo
Para los más poderosos podemos decir que serían esta tipología. Fíjense que es un rostro humano, pero fíjense que sus piernas y sus pies, pues ya estos son garras que no son humanas. Y subido en él, pues tiene esta otra tipología, también fíjense el tipo de garra, y esta tipología es muy parecida a la divinidad Set de Egipcia, ese tipo de dios tan extraño. Y entonces pues estaría representando, lo hemos traído ya en algún otro vídeo anterior, porque a Alex Collier, que es uno de estos contactados a los que en la oscuridad, presentándose como hermanos mayores, que para nosotros eso es falso, pues le dan conocimientos, pero conocimientos que sí hemos encontrado aquí, como ya sabrán por algunos de nosotros vídeos, porque entonces Alex Collier cuenta cómo los andromedanos, que serían hermanos buenos según él, pues les hablan de la garra de apareamiento de los Ciacar, y los Ciacar pues sería una raza terrorífica extraterrestre, pero habla de esa garra de apareamiento, y eso para nosotros nos hemos llevado la sorpresa, como ya sabrán, de encontrarlo aquí. Este tipo de entidad claramente humanoide, pues tiene esta garra realmente, es decir, que lo que le contaban, fíjense, no era una fantasía. Por eso decimos que te mezclan verdades con mentiras, pero para nosotros nos reflejan realmente que esto no son, podemos decir así, unas creaciones fantasiosas. Hacer esos trabajos en piedra, pues para nosotros no tiene sentido. Estarían mostrando una realidad de entes que no son humanos, que son humanoides de tipo animalesco, como te los refleja más que ninguna otra cultura, la cultura Hosan, en sus artefactos, y que para nosotros pues nos inclinamos cada vez más a saber que eran reales, que existieron, y que posiblemente aún hoy en esas ubicaciones, como habrán visto, que están perdidas y de muy difícil acceso, pues pueden estar siendo y siguiendo ahí de modo presente. Terminamos deseando fortaleza para todos los que estemos en la búsqueda de la verdad en este tiempo de final de ciclo en que se está revelando todo lo que ha estado oculto.